Demos inicio a la presentación del día de hoy. Por ahí el día de ayer, el día martes, mejor dicho, nos habíamos quedado en la revisión de la metodología de trabajo de todo el modelo de IGA. Habíamos visto punto a punto y pues voy a cámara ahorita para no interferir y nos habíamos quedado hasta aquí, hasta este punto, que habíamos revisado cada uno de los momentos importantes de desarrollo en la metodología de trabajo. Ahora vamos a ver más profundamente cada uno de estos momentos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la identificación y clarificación del problema. Como hemos hablado muchísimas veces, el cliente llega y no sabe realmente qué es lo que necesita, en qué necesita atención. Entonces nosotros, como profesionales, debemos de darle la guía en cuanto a que encontremos una solución a la situación. Ese es lo primero, ¿verdad? Segundo lugar, debemos de hacer una exposición en términos que se pueda solucionar. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a convertir nuestro problema en unidades funcionales. Y para esto, quiero que me permitan un segundo para mostrarles la página 194 y 195 de su manual. Denme un segundo para compartirles. Un segundo. Ok. Bueno, mejor dicho, en la página 190. Y la primera parte es la clarificación del problema. ¿Cuál? Ahora vámonos a nuestro manual. En el manual, en la página 202 del PDF y 191 del manual, del documento textual, tienen el inicio de lo que nosotros estamos viendo hasta este punto, que es tocar todos los elementos en los 8 estadios. Y ahora vamos a ver el primer punto, que es, esto ya lo hemos hablado, aumentar las fuerzas facilitadoras y disminuir las fuerzas restrictivas. Ahora, en las siguientes páginas ustedes encuentran, en términos, en primer lugar, cómo debemos de empezar a exponer el problema de manera que se pueda solucionar. Por ejemplo, aquí dice problema insoluble, o sea, cómo la persona va a brindar esa perspectiva de sí mismo y luego cómo nosotros podemos exponerlo de manera soluble, o sea, de manera que se pueda solventar. Asimismo, van a tener por acá, en el siguiente paso, que es estar seguro que el cliente admite el problema. Cuando hablamos de la admisión del problema, es que pueda admitir el grado de responsabilidad que tiene en el desarrollo de dicha problemática. Ahí hay algunos ejemplos. Y posteriormente, lo que nosotros queremos hacer es que nosotros presentemos el problema de manera concreta. Y esto se une con la división de los problemas en unidades funcionales. Estas unidades funcionales van a ver cómo se elabora cada una de ellas. Por ejemplo,
dividimos el problema en pequeñas partes. Esas pequeñas partes nosotros vamos a enfocarnos en, en poder explorar de manera más detallada, de manera más explícita, cada uno de los componentes de cada problema. Por eso ustedes ven, hay un problema general y luego ese problema general nosotros lo podemos dividir en múltiples elementos. Y esto nos lleva al siguiente punto. Hasta aquí estamos bien. Pregunta. Si ustedes ven, todo esto que estamos viendo es hacer el problema mucho más concreto, hacer que el problema sea analizado desde una óptica funcional, desde que pueda tener la oportunidad realmente de ver y cambiar su forma de ver las cosas. Esta división de problemas la podemos hacer en base a lo que identifiquemos de la entrevista. O sea, que Sí. ya sea como algo más amplio y que Sí. nos digan, yo quería trabajar en esto, pero luego detectemos más áreas. Sí. Por ejemplo, por ahí puso ahorita Andrea Ortega en el chat, sería como la primera sesión. Exactamente. La primera sesión. Acuérdense que nosotros vamos a tener la entrevista. Y al tener la entrevista nos da una guía, una lógica de dónde estamos. ¿Ok? Pero al tener toda esta situación, lo que nosotros debemos de exponer con mucha mayor profundidad es en la sesión 1. Pero es lo que nosotros hemos hablado. Puede ser que en la sesión 1 le tome y apuntar cada uno de estos elementos, le tome 20 minutos de la sesión 1. Y eso está bien. Entonces, por eso nosotros tenemos esta guía que nos permite a nosotros brindar la oportunidad de, bueno, estoy en este punto inicial, ¿qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si ocurre aquello? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Entonces, dense la oportunidad de leer esas páginas que les coloqué por acá en la presentación para que ustedes lo puedan estudiar más a fondo. Pero, ¿en qué consiste entonces dividir problemas en unidades funcionales? Es el problema general, el problema grande, volverlo en unidades que sean fáciles de poder ver y que también se puedan alcanzar ante esta situación. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ese es el punto 1. Obviamente el punto 1 corresponde a la sesión 1. El siguiente punto es ya con la base que tenemos previamente desarrollada. Ya tenemos los problemas, tenemos las unidades funcionales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a atender? Aquello que necesite prioridad. Esto también ya lo habíamos visto. Una vez que nosotros empezamos a observar y empezamos a ver que el problema grande, el problema general, lo tenemos dividido en unidades funcionales, necesitamos en primer lugar empezar a definir cuáles son los problemas que nosotros tenemos bajo nuestro control. Esto ocurre frecuentemente. Vaya, me llegó a la consulta una persona que estaba teniendo problemas de pareja. Y en lo que estaba tratando de solventar, se dio cuenta que muchos de los problemas de pareja era porque ella, por ejemplo, esperaba muchos detalles de su pareja. ¿Ok? Entonces, el esperar algo de alguien no es una solución. Eso no está bajo su control. Entonces, ¿qué decidimos empezar a prestarle mucha mayor atención? A lo que ella sí podía controlar. ¿Qué sí podía controlar ella? En primer lugar, no tener esas expectativas de algo. ¿Sí? Mucha gente me dice que no, que qué pesimista, que no es cierto. Si nosotros establecemos expectativas de alguien o de algo,
normalmente vamos a terminar decepcionados. ¿Sí o no? Creo que las mujeres se pueden identificar más con esta afirmación. ¿Cierto? Entonces, si yo coloco expectativa en las demás personas, pues, idealizamos mucho, ¿sí? Totalmente. Entonces, si nosotros no logramos comprender que nuestra situación, lo que nosotros tenemos a mano, es lo que podemos cambiar. Y si nosotros podemos cambiar esta situación, porque depende de mí, no depende de nadie más que yo. Eso es lo primero que nosotros vamos a abordar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Lo primero es lo que yo tengo control. El segundo punto es la prioridad de las crisis que están ocurriendo. O sea, las situaciones que necesitan atención urgente, pero así urgente. Les voy a hacer un comentario. Yo recién vi a un cliente, no se le dio consejería, pero esta rúbrica que ustedes están viendo no solo aplica para consejería, aplica para psicoterapia también. En el caso de él fue un intento suicida y cuando empezamos a explorar los motivos, me empecé a dar cuenta, así como él se empezó a dar cuenta, de que no hubo una sola acción que le llevara a tomar esa decisión, sino que había 4 o 5 y algunos de ellos involucraban, por ejemplo, involucraban problemas económicos, separación, o involucraba por ahí un duelo no resuelto. Entonces, había muchas cosas, pero nosotros nos enfocamos primordialmente en lo que puede cambiar, lo que tiene él a control, ahí a mano. Y en segundo lugar, era cuál de estas unidades funcionales iba a tener un mayor impacto en él. O sea, la situación de crisis, imaginemos como este ejemplo que les estoy poniendo, que es un intento suicida, que es una de las crisis, si no la mayor crisis que nosotros nos podemos encontrar en un paciente, tenemos que atender a la situación que pudo haber de alguna manera influenciado esta decisión. Entonces nosotros debemos darle prioridad a aquellos temas, a aquellas problemáticas, a aquellas unidades funcionales que requieren atención urgente, inmediata. ¿Estamos? ¿Qué ocurre si no hay una crisis? ¿Qué pasa si la situación no es tan fuerte, digamos, eh, como, como, como el ejemplo que les acabo de dar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es una persona que tiene dificultades? Estuve leyendo los motivos de consulta y me encontré con muchísimos que tienen problemas de relaciones interpersonales. Entonces, si nosotros definimos las unidades funcionales, una de las unidades funcionales puede ser, por ejemplo, que no tiene o considera no tener las habilidades sociales suficientes, por ejemplo. Otra puede ser que es una persona que se avergüenza fácilmente en público, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no nos encontramos en una situación de crisis como la que vimos anteriormente, podemos utilizar este siguiente camino, que no es atender el problema más urgente, sino un problema que puede ser manejado de manera relativamente fácil. Y esto va a generar un cambio con un efecto bola de nieve. Antes, ¿habían escuchado en algún momento el efecto bola de nieve? No. Sí, licenciado, es cuando, por decirlo así, se agarra una pequeña bolita de hielo, si lo queremos ver así, y se lo voy a poner con el ejemplo de cuando uno toma una minuta. El minutero raspa el hielo y poco a Sí. poco se van compactando uno contra otro la viruta de hielo. Esto va haciendo de que cada vez se vuelva más grande el bloque, hasta convertirlo pues en alguna bolita o algo así. Entonces esto va sucesivamente. Entonces se puso el ejemplo porque cuando
Por ejemplo, en las montañas hay demasiada nieve y no está totalmente compactada, sucede eso. Entonces empieza a acumular poco a poco hasta ser posiblemente hasta una avalancha o algo así. Exactamente. Gracias, Karim. Yo no he tenido la oportunidad de estar en la nieve, sin embargo, creo que todos en algún momento, por lo menos en el cine o en algún lugar, hemos visto las avalanchas y ese tipo de cosas. Y todo empieza, dicen, con una bolita en la parte más alta, pero cada vez que se empieza a deslizar, empieza a crecer en tamaño y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se vuelve un gran problema en el sentido hablando del tema de avalancha, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto de bola de nieve. Dice Wally, cuando el problema pequeño, al paso del tiempo, se agranda en convertirse en una avalancha. Solo que aquí nosotros le vamos a dar el sentido opuesto. Imaginemos que tenemos un problema, que después de verificar las unidades funcionales, nos damos cuenta de que tiene muchos problemas, pero hay algunos que son más fáciles de manejar en el momento y otros no tan sencillos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa decisión y tomamos la decisión de iniciar en este punto, de iniciar por el problema más fácil, ocurre una sensación de éxito. Creo que ustedes pueden encontrar una similitud en cuando tienen un montón de tareas. Hay personas que deciden iniciar por la más fácil, ¿cierto? A ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes deciden iniciar por la más fácil? Porque eso le da como una sensación, por ahí Marley, le da una sensación, Marley, Daniela, Florencia, que va avanzando, que el esfuerzo que usted está haciendo tiene una recompensa. Entonces, ese es el efecto de tipo bola de nieve. Y esto aplica en un montón de situaciones, incluso, por ejemplo, si lo aplican al ámbito económico. Hay algunas personas que utilizan el efecto bola de nieve para salir de deuda y van pagando la deuda más pequeña, la que se ve más fácil y tiene un efecto emocional. Entonces, este es otro camino a seguir. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Otro camino de cómo establecer prioridades es, podemos encontrar lo que habíamos hablado anteriormente hace un par de días, que si nosotros vemos un análisis y vemos así como si fuera un triángulo la cantidad de problemas que tiene, si vemos que en la base inicial del problema la persona necesita solventar, y si solventa ese problema, por ejemplo, pudiéramos solventar el siguiente o puede mejorar la condición del subsiguiente. A eso nos referimos con elegir un problema o un subproblema que si se trata traerá un mejoramiento general. Por ejemplo, para poder ejemplificarlas. Y va otra vez el licenciado del peso. Ahí me van a poner fijo en las recomendaciones. El licenciado me ofende porque cada rato habla del peso. Pero es de lo más sencillo que podemos explicar. Si nosotros, imagínense que llega una persona, creo que todos nos podemos relacionar con esto, que tiene triglicéridos altos, colesterol hasta la pata, tiene un índice de masa corporal que indica que tiene obesidad, está presentando dificultad para respirar, tiene un montón de dificultades para desplazarse, dolores articulares, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos todo esto y empezamos a ver de que si nosotros empezamos a incorporar un poco de actividad física, por ejemplo, todos los demás niveles van a ir mejorando. Entonces, ocurre de igual manera acá. Si tenemos muchos problemas, pero hay uno que se encuentra en la base de la mayoría de estos, vamos a tener esta facilidad de solventarlo. Volviendo al ejemplo de los problemas de relaciones interpersonales. A lo mejor si yo le diera, imagine que tiene 4 o 5 problemas diferentes, pero yo veo que la
la falta de habilidades sociales está en la base de muchos problemas y yo me dedico a darle herramientas, a darle técnicas y cómo mejorar sus habilidades sociales, puede hacer que los siguientes subproblemas mejoren. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Lick. Ok, y finalmente el último camino que nosotros podemos encontrar es avanzar de los problemas menos severos hacia los problemas más severos, que es una manera de verlo como el efecto bola de nieve, solo que en este caso verlos a partir de severidad, o sea, de qué tan crítica es la situación, a diferencia que el efecto bola de nieve inicial que vimos tiene que ver con la facilidad para manejar los problemas. ¿Se entiende punto 2? Sí, Lick. Ok. Entonces, punto 3 es el establecimiento de metas funcionales. Ya tenemos definido el problema, ya no solamente la gravedad o la profundidad del problema, sino que ya también conocemos qué tan difícil es para manejar. Ahora es, ¿cómo puedo convertir ese problema en una solución? ¿Cómo puedo encontrar una solución? Entonces, debemos de primero comprender que el problema es la situación que está ocurriendo en este momento. ¿Ok? Y la meta es cómo quiero que esta situación sea en el futuro o cómo me gustaría que fuera en un universo alternativo, un universo paralelo. ¿Estamos? El problema es como la descripción actual y la meta es cómo yo quisiera que fuera esta situación actual. ¿Estamos? Entonces, al tener en mente esto es, por ejemplo, el problema es, no puedo perder peso. Entonces, mis metas pueden ser hacer ejercicio, comer saludable, dejar las bebidas carbonatadas, dejar de comer después de las 6 de la tarde, porque eso me va a ayudar a que yo llegue a ese objetivo que quiero. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, si para él el problema es no tener las suficientes habilidades sociales, la meta sería entonces brindar una caja de herramientas para hacerle frente a las situaciones sociales. ¿Se entiende? Es como, no me gusta mucho usar esta descripción, pero es muy sencillo. ¿Cómo puedo cambiar un negativo a un positivo? ¿Cómo puedo cambiar esa visión sombría hacia una visión más positiva? Pregunta Emi en el chat, que si eso siempre es en la sesión 1. Depende. A partir, el único que yo le puedo decir que va en la sesión 1 es el punto 1. Que a lo mejor su cliente se puede tardar 20 minutos en solventar y por lo menos ver todos los problemas que tiene. Y hay otros que de repente se pueden tomar una sesión y media. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? ¿Despejada la duda? Perfecto. ¿Y cómo voy a saber yo qué va en cada sesión? Es que estos 8 pasos, por ejemplo, yo les podría decir, mire, usted va a hacer en la sesión 1, va a hacer el paso 1, 2, 3. Es que no aplica. Yo no le puedo decir porque quien dirige la sesión es usted. Y obviamente recuerden que dentro de las habilidades que nosotros necesitamos empezar a poner en juego es el ser concreto. Por ejemplo. Entonces, imagínense que yo le digo, bueno, en la sesión 1 vamos a hacer el paso 1, 2, 3. Pero resulta que llegó al minuto 30 y ya tiene las metas para el tratamiento. ¿Qué va a hacer?
Le va a decir, bueno, ¿verdad? Cheque, ya cumplimos, ¿verdad? Los puntos. Listo, ¿verdad? Y nos vemos la próxima. Si detectamos el problema, después vamos avanzando con las metas. Exacto. ¿Estamos? Sé que esto va en contra de cualquier enseñanza que les hayan dado anteriormente en las clases. En psicodiagnóstico 1 les decía, vamos a aplicar FH, familia y CAT. Y vamos a aplicar esto, esto y esto. Y va a tener tantos minutos para esto y tantos minutos para aquello. ¿Cierto? Creo que muchos crecieron en la carrera con este esquema. Pero cuando vemos la consejería, nosotros no estamos atados a un tiempo. O sea, si el cliente avanza en la primera sesión. Creo que lo que les puede servir a muchos para no sentirse tan, así como que no sé qué hacer en la sesión, con incertidumbre, más que todo, lo mejor sería de que revisar lo que es cuando es la charla dirigida y no dirigida. Sí. Eso ayuda bastante para poder despejar, porque el hecho está de que en la consejería no hay una estructura, como usted menciona, de una forma metodológica, sino que es por medio del desarrollo. Por ejemplo, eso se podía observar con el video de Gloria. Que al principio, cuando inicia con Rogers, ella le dice, estoy muy confiada porque siento que me vas a ayudar, le dice. A pesar de estar muy nerviosa, me siento tranquila. Mientras que cuando se pone con Fritz, ella viene y le dice automáticamente, siento que me vas a juzgar. O sea, la impresión es que le dice, yo me siento ella le dijo que se sentía hasta inferior, menos estúpida. Entonces, él viene y le dice, ¿por qué te hago sentir estúpida? Entonces le dice ella, porque yo creo que usted tiene las respuestas o está bajo control y yo no. Entonces, el tipo de sesión dirigida y el tipo de esa charla que es semi-dirigida, creo que tiene que ver, ese es como el punto para desarrollar. Yo, licenciado, la clase ya la había, el periodo pasado la ingresé, pero no la pude terminar porque tuve unos familiares enfermos. Entonces, yo no la pude finalizar, lastimosamente. Entonces, pero sí, eso nos lo mencionaba la licenciada Barrantes, y eso ayuda bastante, porque yo logré hacer 3 sesiones y avanzamos muchísimo con la muchacha. Entonces, eso ayuda bastante porque en el proceso uno tiene que ir viendo cómo se expresa la persona, a qué le pone ella tanta referencia. En el caso que a mí me tocó, ella tenía 3 duelos sin resolver y eran duelos significativos, muy significativos. Uno era su mamá, otro era su abuela. A la mamá ni siquiera la pudo ver porque tuvo un accidente en México. Lastimosamente falleció porque se incendió el lugar de habitación de ella. Entonces para ella fue muy traumático porque ella no pudo ir, no pudo absolutamente nada, ¿verdad? Y la situación fue de gravedad. Y luego ella se embaraza, tiene a su bebé y ella mientras estaba en labor de parto, fallece la abuela, exactamente esa misma tarde fallece la abuela de ella, que fue la que la crió como mamá, y le dicen, no sé, 3 días después, creo, después del parto, le dicen de que la abuela acaba de fallecer. Y luego su pareja, su esposo, la abandona, ¿verdad? Entonces, eran 3 duelos, o sea, incluyendo la ruptura, y ella sentía como que el mundo se le estaba acabando, ¿verdad? Entonces, ella se sentía sola, se sentía abandonada, vivía con una tía, recordemos que ahí no hay un apego familiar, no hay una estabilidad, ella tiene que ser mamá y ella debe de representar estabilidad, no, y más a apego eso, familiar a sus hijos. y más a eso súmele, ¿Mande? más a eso súmele el desbalance hormonal que hay por el tema de parto.
Correcto, correcto. No sé si lo, Entonces, ella, lo había contemplado eso también, que la gente cree sí, que la fue depresión una de las primeras postparto es cosas algo. porque es correcto, fue una de las primeras cosas y yo le pregunté con lo del bebé y ella me dijo que más bien el bebé en ese momento se convirtió en su estabilidad, en ese momento se convirtió en su estabilidad. Entonces, porque dice ella de que, o sea, era su apoyo, era como, es lo único que tengo en el mundo, ella decía que era una bendición, que era su regalo de Dios para ella nunca encontrarse de nuevamente sola. El asunto está de que luego ella tiene otro bebé, en ese momento con el esposo, pasan 2 años, tiene otra vez un bebé, y en este caso ella no quería estar embarazada, porque ella se da cuenta después de la separación con su pareja. Entonces ella iba a regalar al bebé, ella no lo quería tener. En este caso sí fue lo contrario, porque obviamente no tenía ella una estabilidad emocional, había tenido abuso físico por parte de su pareja, entonces ella aborrecía el hecho de sentirse atada a él al estar embarazada, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, eso sucedió hasta la segunda sesión. Hasta la segunda sesión, ella se abre con respecto a eso. Entonces, entendimos que a pesar de que ella tenía 2 duelos, en este caso de sus figuras femeninas, Ángeles. que eran la abuela y la mamá, eso no era lo que le estaba consumiendo. Lo que le estaba consumiendo era sentirse sola y saber de que ella estaba teniendo a sus niños sola. Luego de repente, que para eso fue que ella pidió la consejería en sí, y hay algo que tiene que ver mucho, que hay un trasfondo. Yo ayer casualmente le colocaba un ejemplo a una compañera que, por ejemplo, hay una señora, doña Rosa, llegó a una consejería porque ella ahorita está muy deprimida porque le falleció su loro. La mayoría de las señoras mayores les gustan los loritos o los perros. Entonces pongámosle que sea un loro. Entonces doña Rosa viene y se siente muy, muy triste y mal porque encontró al lorito caído y frío en el suelo en la mañana. Para ella fue muy traumático, el hijo le recomendó y pues ella llega a la consejería. Primero hay que ver, porque usted vive con alguien. No, vivo sola. ¿Por qué? Porque soy viuda. Ok. En la primera sesión ella le va a decir sobre su vida, le va a decir qué hace, si sus hijos, sus nietos, bla, bla, bla. Normalmente eso es lo primero que se puede encontrar en la primera sesión. Ya en la segunda puede venir y vamos a tratar de resolver de que por qué para ella fue tan traumático encontrar al lorito en el suelo o muerto. Entonces, viene ella y hace algún tipo de catarsis donde ella dice, es que mi esposo falleció, él mientras dormía y yo lo toqué y estaba frío. Entonces ella, el recuerdo del lorito, para ella es traumático porque ella ya vivió una experiencia y en este caso con su esposo. Y de paso, ¿por qué es tan importante el oro? Porque fue el último regalo que me dio mi esposo. Entonces, hay un trasfondo, hay algo más allá. No es el oro, no es, claro, era su compañía y su apoyo, pero ¿qué significaba y qué representaba el oro para ella? El último regalo o la última conexión con su esposo. Es una señora sola, que para ella se sintió, por decirlo así, no sé, la palabra Sí, sería se sintió adversa ante la situación, estar ella solita, su única compañía fallece, o sea, siente esa falta de compañía. Eso la desestabiliza emocionalmente. Porque doña Rosa empieza a comentar de que ella todos los días se levantaba a hacer su café y comer café con pan con el oro. Entonces, ese tipo de cosas tienen un trasfondo. No es en sí el oro, en sí es un exacto. duelo que no ha tenido por resolver con respecto a su esposo, lo traumático que fue para ella, era su pareja de vida, o sea, hay algo más allá y eso no se va a decir en una estructura, eso no me lo dice un libro. Por ejemplo, Sí, yo claro. el orientador experto
la Liga Barrantes nos los hizo casi aprenderse, ¿no? Casi lo recitábamos. O sea, Y ella nos decía, es una idea, es una guía realmente. es correcto. Y aún así, viendo el libro, teniéndola ahí, eso, sinceramente, eso no nos dice nada hasta que no estemos con la persona, hasta que no miremos, hasta que no probemos, como dicen. Entonces, usted puede tener un libro de texto y usted puede tener una estructura y puede tener muchas teorías, pero ahí, hasta que usted no se siente con la persona y mire cómo es en sí y cómo se va desarrollando la historia, no hay nada que a uno le pueda decir en una estructura. Simplemente son herramientas donde uno va en prueba y error, prueba y error. O sea, aquí ustedes tienen que aprender algo que deben de abrazar la incertidumbre. Yo como profesor no le voy a decir, yo le estoy dando todas las guías, pero yo no le voy a decir qué decir, qué no decir. O sea, usted tiene que comprender eso y tiene que ir viendo también en el mismo proceso de desarrollo. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Gracias, Karina. Estuvo muy, muy buena su participación. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Entonces, quiero que rompan ese esquema de, el paso 1, 2, 3 lo voy a hacer en esta sesión, y el 3 y el 4, porque no estamos atados al proceso, o sea, no estamos atados a este proceso. Es una guía, es como una entrevista semiestructurada, que ustedes van a ir viendo según la oportunidad que tienen y todo lo que brinda esta sesión y esa situación. Entonces, hablando nuevamente de las metas, tomando la situación actual que está viviendo el cliente y cómo quiere que llegue a ser esta situación. Entonces, vamos a volverlo, así como volvimos funcionales los problemas, ahora vamos a hacer funcionales las metas. Así como fuimos tan detallistas en hacer una división paso a paso de todos los problemas, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para establecer metas ahora. El punto 2 es asegúrese que el cliente posee la meta, o sea, que la acepta la meta. No es algo que usted le está obligando a hacer. Hay un libro, creo que ya se lo recomendé, pero si no se los he recomendado, se los pongo por ahí en el chat, que se llama Tiny Habits, que en la traducción en español es como hábitos minúsculos. Es hábitos pequeñitos, chiquititos. Y una de sus máximas, o sea, uno de sus propuestas más importantes que dice es que usted le va a ayudar a la persona a hacer algo que ya quiere hacer. No es que usted está convenciendo a la persona de hacer algo que no quiere hacer. Entonces, el punto 2 de asegurarnos que el cliente posea la meta, quiere decir que él está de acuerdo con esa meta. No es una meta impuesta. No es una meta que la va a hacer dependiendo un día sí, un día no, y a ver cómo amanece. No es esa la situación. ¿Estamos? ¿Se entiende este punto 3? ¿Estamos? Por ahí algunas personas me están escribiendo en el chat. Perfecto. A veces lo único que el cliente, a veces el cliente lo único que desea es compartir la culpa si la meta que tiene no es la correcta. Exactamente. Como les había dicho, creo que en un inicio les había dicho a ustedes una vez, me pasó con una clienta que llegó a mi consultorio y me dice, mire, estoy en el consultorio porque yo quiero saber si todos los hombres son iguales. Y yo, ajá, ok, está bien. No es un motivo de consulta, digamos, pero exploremos un poquito más. Y me dice, no, es que yo lo que quiero es que usted me diga qué hacer. Si me quedo con mi marido o no me quedo con mi marido. Ese era su motivo de consulta. Empezamos a explorar y me voy dando cuenta de que ella estudió una carrera porque su mamá le dijo que la estudiara. Se casó con la persona que se casó porque la familia lo aprobaba. Y así, un montón de patrones, ¿verdad? Repetitivos. Y entonces cuando yo me doy cuenta de toda esta situación, como dice Wally, lo que andaba buscando era compartir la culpa o echarle la culpa. El psicólogo me dijo de que peleara por mi matrimonio.
Y mire, aquí estoy, otra vez, engañada de nuevo. Lick, creo que con respecto a eso, una de las mayores cosas es de que ese tipo de personas que nunca ha tenido el control sobre sí mismo y nunca ha estado, yo sé que es muy como muy repetitivo esa palabra últimamente, pero es esa palabra de empoderamiento. Sí, Entonces, si uno no toma las riendas o el control o el empoderamiento de su opinión, de su vida, entonces eso no va a funcionar nunca nada. Entonces son personas que son dependientes emocionales. Y cuando existe esa dependencia emocional, para mí es mucho más fácil decir, tiene la culpa alguien más, que decir, yo, ¿por qué no hice tal cosa? Entonces, ella lo que andaba buscando era una aprobación. ¿Por qué? Porque ella necesita que la tengan bajo control. Es como una parte muy, cognitivamente hablando, es una parte muy, muy sumisa. O sea, sí, ella necesita que le estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Son personas que no tienen su propia vida bajo control, prefieren de que exacto. Que sus parientes o lo que sea la controlan. que el En control sea pocas palabras, no externo. tienen ni voz ni voto, por decirlo así. Exacto, porque son personas que toda la vida se han acostumbrado a vivir de esta manera. Yo, haciendo un poco alusión a lo que decía Karina del empoderamiento, yo me voy un poquito más. Esto sí no se lo voy a traducir. Si usted no sabe inglés, cópielo y péguelo en el traductor para que no vaya a quedar ningún tipo de registro que yo les dije algo parecido a esto. Pero hay un libro, la primera frase que ustedes ven por ahí es un libro, y es un libro de una persona, de un autor irlandés. Entonces, utiliza mucho estas palabras. Y me gusta la segunda frase, que no es el empoderamiento, pero es el equivalente, que es usted hágase responsable de sus propias cosas. Entonces, por ahí haciendo un poco alusión a lo que decía Karina del empoderamiento. Si no han leído ese libro, también se los recomiendo. Buenísimo. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Dudas con estos primeros 3 puntos? Vamos avanzando bien, todavía vamos bien. Es la 1:20, así que vamos bien. Ok, punto 4 es lo que nosotros, el punto 4, lo voy a avanzar un poco rápido porque ya lo hemos visto, en el sentido de poder explorar las fuerzas restrictivas y las fuerzas facilitadoras. Eso lo vimos mucho la semana anterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en cuanto al censo de los medios para alcanzar las metas establecidas? Tenemos que considerar ambos puntos. Y si ustedes me encuentran por acá, ¿sí? Este es como un elemento muy gráfico de cómo, realmente hacer un sondeo de estas habilidades. Recordemos, las fuerzas restrictivas son aquellas que nos alejan de nuestra meta. Las fuerzas facilitadoras son las que nos acercan a nuestras metas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en este punto? Vamos a hacer un listado completo de todas las fuerzas facilitadoras y de las fuerzas restrictivas. Y una vez que nosotros tenemos estos valores, tenemos estas listas, van de la mano con nuestras metas. Empecemos a verlo con metas funcionales. Por ejemplo, tenemos un problema vamos a tomar el problema del duelo, ¿sí? Entonces, el problema era el problema que puso Karina de 3 duelos en un mismo momento. Entonces, si nosotros, según lo que nos relató Karina, creo que el método que yo hubiera utilizado es el que voy a regresar por acá. Yo hubiera elegido un problema que va a traer un mejoramiento general. Entonces, que en este caso fue la separación con la pareja, y esto le hizo sentirse un poco más libre, si no mal entendí, ¿cierto, Karen? Un poco más independiente. Entonces, una vez que yo establezco que voy a tratar ese duelo en específico, voy a establecer las metas
que es la superación de la separación. Y aquí voy a empezar ahora a hacer el censo de las fuerzas restrictivas y las fuerzas facilitadoras. Por ejemplo, no sé si este era el caso, pero imaginen el hecho de que tengan un hijo juntos. Eso sería una fuerza restrictiva, porque si yo quiero superar a alguien y estoy viendo constantemente a esta persona, se vuelve un poquito difícil. No imposible, pero sí más difícil. Entonces, ese, por ejemplo, es una fuerza restrictiva. Ahora bien, ¿cómo puedo reducir o cómo puedo eliminar esa fuerza restrictiva? Pues no voy a eliminar a este sujeto de la faz de la tierra. Tampoco le voy a quitar la paternidad. Entonces, ¿cómo puedo encontrar una solución a esto? De repente puede ser que para evitar el contacto con él o ella, vamos a utilizar un intermediario para que pueda ver a su hijo o hija. ¿Se entiende? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a explorar cómo voy a hacer que esas fuerzas restrictivas, poder minimizarlas o poder eliminarlas. Y por otra parte, las fuerzas facilitadoras, vamos a estimularlas para que crezcan y que adquieran fuerza. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, Lick. ¿Dudas con este paso 4 para darle apertura al punto 5? Para abrirle paso al punto 5. Ok. Pasemos entonces al punto 5. Entonces, ya tenemos definidos problemas. Tenemos definido el mapa que vamos a tomar para acción. Ya tenemos las metas. Ya hemos evaluado qué me separa y qué me acerca a las metas. Ahora entonces, ¿cuáles son los medios que me van a ayudar a alcanzar estas metas? Obviamente, los medios van a depender mucho de los puntos anteriores. Estamos en este punto, porque hay gente que me dice, Lick, pero ¿y qué voy a hacer con él o ella? Es que esto no se lo saca usted de la manga. Esto no es que de la noche a la mañana diga, creo que esto vamos a hacer. No, esto es algo que ha venido usted bregando en las sesiones. Usted ha venido tocando punto por punto, ha ido viendo cuáles son las fortalezas, las debilidades del cliente y en qué nos podemos enfocar. Entonces, los medios ahora es lo que me van a ayudar a mí a alcanzar esa meta. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a desarrollar el programa de acción, que son los medios que estamos viendo. Y, como hemos visto anteriormente, las metas deben de ir de acuerdo con los valores personales del cliente. Si en el caso del duelo del lorito, por ejemplo, imaginemos, retomemos ese ejemplo que pusieron, el duelo del lorito, pero que realmente terminó siendo un duelo por la figura conyugal. Pensemos entonces, ¿qué representaba para esta persona? Ahora bien, puedo utilizar, por ejemplo, para los duelos hay múltiples caminos que seguir. Y, por ejemplo, hay muchas personas que se sienten reconfortadas cuando involucran la religión en el manejo del duelo. Entonces, la persona con la cual yo voy a tomar en consideración y voy a hacer la técnica o la herramienta o el tratamiento que va a recibir está de acuerdo con esos valores o no. Personas que no quieren saber nada de religión y hay otras personas que se sienten muy reconfortadas. Les conté ayer que yo fui a supervisar practicantes. Fui al proyecto Victoria. La semana pasada, el viernes pasado, estuve hablando con ellos. Son 3 estudiantes. Y les hice la pregunta porque en el proyecto Victoria se maneja mucho la religión. Es más, ayer que fui,
tuvieron como una reunión en la cual se dio como acción de gracias a Dios, se oró, se cantó alabanzas, se dio una palabra pequeña. Y yo les hacía esa pregunta casualmente el viernes a ellos. Yo les decía, muchachos, ¿y ustedes cómo se sienten al tener que encontrar un componente religioso cuando ustedes dan consulta? Yo les hacía esta pregunta porque en la siguiente generación que está entrando hay personas que no les gusta mucho el tema de religión. No va de acuerdo con sus propios valores personales. Y eso está bien. Yo les decía, ¿cómo se enfrentaron ante esta situación? En la cual, ¿cuántos de nosotros no nos han inculcado muchos profesores al inicio de la carrera que decían que la religión y la psicología nunca iban a ir de la mano? Que no, ¿por qué no? Porque una es ciencia y la otra son creencias. Está bien. Pero debemos de considerar que más allá de nuestras propias creencias como profesionales, importan más las creencias y los valores personales de nuestro cliente. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, ¿por qué hice ese cruce de religión? Porque en el tratamiento de personas con abuso de sustancias, el creer en una divinidad, en un ser superior a ellos, superior a su conducta de consumo, es muy reconfortante para ellos y encuentran paz en esta situación. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Ya durmieron o qué? Sí, Estamos bien. Creo que sí se durmieron. A ver, un minuto. Hasta les voy a pedir que prendan cámara para verlos. Tómense un minuto, enciendan la cámara y todos a pararse. Vaya, 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 arriba, 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 arriba. Dense de cuentos. Yo creo que ya todos están pare, estírese, truene lo que tengan que tronar. Buen Preocupados. día, ¿No? Lick. Solo son los... ¿Cuáles nervios? Mire, hay una... Yo me acuerdo mucho que... recuerdo mucho de que tenía amigos que me decían, bueno, es que arruinando se aprende. Pues sí, la verdad, sí. Tal vez no podemos arruinar al cliente, pero si ustedes aceptan que vamos a tener errores en algún momento, va a reducir ese nivel de preocupación que ustedes están teniendo. Lick, usted está peor que el chiste del abogado que dice, recién salido el abogado, dice, no gané ni nada, dice, de los errores se aprende, solo es que, dice, condenaron a mi cliente a 100 años de cárcel. Exacto, En entonces, nuestro caso vamos a mandar al cliente, al Mario Mendoza y Gonzalo. miren, la verdad, yo les voy a decir algo, yo los entiendo porque yo estaba en su misma situación, pero cuando ya están con el cliente es otra cosa. Además de que, obviamente, la preparación previa, porque eso es lo que me va a llevar al siguiente punto, porque ustedes antes de hacer las sesiones, les voy a mostrar cuál va a ser el procedimiento. Ustedes me van a entregar una planificación de la sesión. Si usted entrega la planificación de la sesión, no va a poder empezar la sesión. Vamos. Entonces, eso, a mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta mucho el deporte. Y hay un jugador que falleció, se llamaba Kobe Bryant. Yo creo que todo el mundo lo escuchó, que murió en enero del año pasado. Un accidente. La Mamba. Sí, un accidente aparatoso en un helicóptero. Pero él tenía una frase que me gustaba mucho y decía de que su extrema confianza venía de que él había hecho todo antes, o sea, había hecho todo lo imaginable y se había preparado de cualquier manera posible y pensar en todos los escenarios posibles antes de que ocurriera. De ahí venía su confianza. Va a ocurrir lo mismo con ustedes. La confianza viene a partir de su preparación. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, Lick.
Bien triste, Lick. Ahí, ahí. Dejen de inventar. Ok, continuemos entonces. No me quiero pasar de las 2 p.m. El punto 5 entonces hace alusión a, primero, el programa, el plan de acción que yo voy a tener tiene que ir en consideración y debe ir en orden con los valores personales de nuestro cliente. Segundo punto, los medios que elijamos deben de tener el mayor grado de posibilidad de éxito. Volvamos de nuevo al tema del peso. ¿Cuántas dietas creen ustedes que pueden existir en este mundo? ¿30, 40, 50, 100, 1000? Por ahí deben andar, ¿no? Entonces, si mi meta es bajar de peso, yo debo de ir pensando en que la meta y el plan de acción mi meta es comer más saludable, entonces debe de ir en orden con mis valores personales. Por ejemplo, imagínense que ustedes le dicen a alguien que profesa la religión islámica y le dice de que durante el Ramadán durante el Ramadán tiene que comer los 3 tiempos. No va con los valores de esta persona. Porque en el Ramadán solamente se come por bien temprano en la mañana y bien tarde en la noche. Es un ejemplo muy superficial lo que les estoy dando. Pero la persona no va a seguir el plan de acción si ese plan de acción no va acorde con nuestros propios valores. ¿Estamos? Segundo lugar, el programa de acción que nosotros elijamos tiene que tener un grado alto de probabilidad de éxito. Y finalmente, tenemos que empezar a comprender que en la medida que el cliente empieza a observar avances, en la medida que la persona empieza a observar que lo que está haciendo tiene éxito, va a ocurrir mayor probabilidad de que esas acciones sigan ocurriendo. Es lo que hemos hablado infinidad de teoría 1. Si esa conducta está siendo reforzada, vamos a tener entonces la probabilidad que esta conducta continúe ocurriendo. ¿Estamos? Ok. Punto 6. A partir del punto 6, 7 y 8 va a ser un tanto complicado porque nosotros solamente tenemos 5 sesiones. No les digo que esto no va a ocurrir, ¿sí? Pero hay muchos clientes que de repente no alcanzan estos grados. Entonces, debemos de establecer cuáles son los programas de acción más efectivos. Para esta actividad, yo les voy a enseñar un método, una técnica muy puntual. La vamos a ver la siguiente semana, no la vamos a ver hoy. Pero es muy sencilla, es una tabla que me va a ayudar a mí a elegir cuáles de estas actividades o cuáles de esos programas de acción que tenemos en vista van a ser más eficientes, van a ser más eficaces para alcanzarla. Y esto va a existir criterios en específico. Por ejemplo, imaginemos que nosotros le decimos, no, es que para ayudarle a manejar su ansiedad, vamos a enseñarle problemas, manejo de dificultades de ansiedad, le vamos a enseñar técnicas de mindfulness, la meta. Y en el programa de acción, para enseñarle el mindfulness, ponemos sacar un curso de mindfulness, leer un libro de mindfulness, practicar ejercicios de mindfulness, irse a la India en un retiro espiritual por un año. ¿Es una solución? Pues sí, es una solución, pero no es, de repente no se apega a la realidad del cliente. No es como que puede dejar su vida entera tirada y retirarse, ¿verdad? Irse un año completo a hacer un retiro espiritual a la India y que le permita aprender el mindfulness. Sería excelente, qué bueno. Me encantaría poder hacerlo, pero no es accesible. No es efectivo para el cliente. ¿Estamos? Entonces, los resultados
para este proceso son indispensables. La persona debe tener la sensación de que está avanzando, que no es un espejismo. Y por ende, va a tener la capacidad, porque van a tener, nosotros estamos pensando en 5 sesiones, pero también piénsenlo en tiempo, vamos a tener 5 semanas. ¿Cuánto puede cambiar usted en 5 semanas? Puede cambiar mucho. Entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad de ver ese cambio en 5 semanas. A lo mejor hay algunas consejerías que pueden durar mucho más, 12, 15, 20 sesiones. Yo he sostenido sesiones de consejería con una persona en específico durante cerca de un año, más o menos. Y nos vemos cada 3 semanas, cada 4 semanas aproximadamente. Y esta persona me dice, hace poco estuvimos de aniversario, me decía la clienta, porque habíamos cumplido un año de haber iniciado las sesiones. Y me decía, es increíble el avance que hemos tenido desde ese punto inicial hasta lo que estamos ahora. No me reconozco. Entonces, a lo mejor ustedes no van a tener un año entero para poder tratarlo, pero 5 semanas es un montón de tiempo para tener cambios significativos. Entonces, debemos de dar esa posibilidad de que el cliente explore su propia conducta y que vea cómo inició y cómo está ahora. Entonces, esa relación entre motivación, entre refuerzo, va a estar sumamente alienada con el éxito del programa. ¿Vamos bien? ¿Estamos? Punto 7. Vamos a implementar, o sea, la puesta en acción. O sea, ya hablamos, ya planificamos, ya sabemos hacia dónde ir. Ahora viene el momento de la acción. Entonces, me gustó mucho esta frase y por eso la copié textual. Si una persona puede ser ayudada a manejar su propia conducta, menos tiempo profesional puede ser requerido para el cambio conductual deseado. Es más, la persona podría ser el mejor agente posible para cambiar su propia conducta. Él o ella ciertamente tiene más que nadie mucho más frecuente acceso a ella, particularmente cuando la conducta es encubierta. ¿Qué opinan de esto? Quiero oír un par de opiniones con respecto a esta frase, a este fragmento de nuestro texto base. ¿Qué opinan? Se las repito. Si una persona puede ser ayudada a manejar su propia conducta, menos tiempo profesional puede ser requerido para el cambio conductual deseado. Es más, la persona podría ser el mejor agente posible para cambiar su propia conducta. Él ciertamente tiene más que nadie mucho más frecuente acceso a ella, particularmente cuando la conducta es encubierta. En esto se basa, en esto se fundamenta la consejería. Hemos hablado del respeto, hemos hablado de que la persona a veces es quien mejor se conoce a sí mismo. Entonces, aquí en esto radica en que la persona pueda ser consciente de esa necesidad de cambio. Entonces, entre más conciencia adquiera de manejar su propia conducta, de ser responsable por sí mismo, menor grado de intervención va a necesitar usted como profesional. A ver, creo que tengo un par de personas donde vamos a enseñar únicamente cómo dirigirse en el aquí y el ahora. Creo que tengo, ¿verdad que tengo profesores y profesoras acá de otras instancias, de primaria y de secundaria? ¿Quiénes? Tengo a alguien por acá, me parece que recuerdo que tenía a alguien.
licenciado, es que el autoconocimiento es parte de la consejería. Bueno, en realidad es uno de los puntos de la consejería. Sí, El uno de los objetivos. autoconocimiento, porque realmente, por ejemplo, yo sé qué cosas, yo hablo mucho sola, por ejemplo, pero ya yo desde muy pequeña mi mamá hasta se reía porque decía, ¿con quién hablas? Entonces a mí me habían puesto de que yo tenía un amigo imaginario, chiquita, por lo mismo Sí. tanto. Entonces, yo le decía, yo platico de mis problemas, así le dije a mi mamá. Yo desde muy chiquita fui así como que demasiado despierta, entonces yo le decía, es que yo hablo de mis problemas y sola. Y yo hablo sola, y estoy haciendo cosas y voy hablando sola y voy hablando sola. Y hay momentos, y cercanamente, he estado pasando por unas situaciones un poco complicadas personalmente. Entonces yo me pongo a analizar que no tanto en el qué hice mal, sino que qué hice y qué no debo de volver a hacer. Entonces, claro, tengo un pensamiento muy autocrítico hacia mí misma. Entonces, a veces eso es bueno, a veces eso es malo. Pero lo que hay que irle enseñando en la consejería a la persona es tener eso, una charla en su propio silencio. O sea, desde un punto mucho más profundo que decir, es que tengo un problema con mi mamá porque es que mi mamá no me entiende. No es cierto. Hay algo atrás de eso. ¿Por qué su mamá no la entiende? Porque usted en alguna ocasión rompió la confianza, porque usted en alguna ocasión sucedió esto y esto, porque usted no ha tenido un comportamiento aquí y allá, o también entienda a su mamá, porque ha pasado por su mamá y qué es lo que no le gusta ver en usted. O sea, recordemos que en nuestra parte familiar somos como pequeños espejos. Y yo creo en la teoría de que nosotros somos esponjas, ¿verdad? Los seres humanos somos esponjas. Y nosotros absorbemos cosas de cada uno. Entonces está mucho el refrán de el que anda con lobos, aullar aprende. Entonces a esto en muchas situaciones sí tiene mucho significado, porque si yo me llevo durante mucho tiempo, o por ejemplo las parejas, se le pegan cosas de las parejas, palabras, acciones, hasta empiezan a compartir cosas como el mismo hecho hasta de las comidas y cosas así. Entonces, y se deja usted con esa persona, esa pareja, ese amigo, ese compañero de trabajo, etcétera, usted se quedó con eso. Usted absorbió algo de ello. Muchas veces puede ser bueno o negativo, ¿verdad? Eso va dependiendo. Pero si nos damos cuenta de eso, nosotros alrededor de nuestra vida vamos absorbiendo cosas, vamos teniendo hábitos, podemos aprender una habilidad, podemos una costumbre, etcétera. Estas son adquiridas y, no, y lo dice la psicología social. Entonces, creo en el hecho de que todos tenemos cosas que vamos absorbiendo con el paso del tiempo, pero nuestro trabajo es quedarnos con las cosas positivas y qué cosas son útiles. Hay cosas que también son cargas, son basura. Es como que nosotros, los seres humanos, nos convertimos en acumuladores. Y a veces acumulamos pesos que no nos convienen, a veces responsabilidades que no son nuestras. Lidiamos con los problemas de los demás por no querer fijarnos en nuestros propios problemas. Sí. Y de eso se trata esa parte profunda de decir, no es que qué es lo que tengo que hacer y que me lo diga, no, tengo que aprender primero y arreglar la basura que tengo dentro, cargas que no necesito, cosas que sí me son útiles, y primero tener esa parte espiritual, pero con uno mismo, a eso me refiero con espiritualidad, es esa parte de tranquilidad y saber de que hay algo que es muy negativo de mi parte y sé cuál es el problema, pero no hago nada, entonces accionar eso para poder tratar de convivir en paz conmigo mismo, porque no hay cosa peor que no tener paz consigo mismo. Creo que es una de las cosas que es el autobolcot del ser humano más grande que puede haber. Sí, incluso la conducta que les quería comentar de por qué quiero que ustedes puedan comprender esta situación. Para mí como profesor, se me hace más fácil poder dar clases cuando ustedes como estudiantes están más involucrados en el proceso. ¿Les ha pasado que de repente han tenido que compartir una clase? Puede ser aquí en la universidad, puede ser en el colegio, en la que nadie quería estar ahí, ni el maestro ni los estudiantes. Y es una relación así bien fea, como bien tóxica de alguna manera, en el cual ninguno de los dos motiva a que la acción se lleve a cabo. Entonces, ocurre lo mismo acá.
entre más activo se vuelve el cliente en su propio proceso de crecimiento, menor necesidad va a haber de la intervención profesional. A eso no. ¿Vamos bien? ¿Estamos? ¿Clarísimos hasta acá? Okay. Vamos al último punto, perdón. Último punto, que tiene que ver, bueno, antes de que avancemos a las precauciones, el punto 8 era revisar y evaluar el proceso del cliente. Lastimosamente, este proceso de revisión y evaluación no lo vamos a poder hacer, porque no vamos a tener la oportunidad de tener tanto tiempo. No es posible. Esta revisión y evaluación ocurre cuando nosotros ya finalizamos un proceso. Lastimosamente no lo vamos a poder hacer. ¿Okay? Esto es las sesiones subsecuentes, las sesiones de seguimiento que tanto han hablado ustedes en las clases de psicodiagnóstico o de medición. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta acá? Y para finalizar, la presentación y la unidad también. Entonces, ¿cuáles son algunas de las precauciones que debemos de tener? En primer lugar, nosotros debemos de comprender que el no llegar a la etapa 3 es un problema. O sea, etapa 3 hablamos de la acción, hablamos de la implementación de los planes. Pero también empezar por la etapa 3 es un problema. Empezar a accionar sin previo aviso y sin previa comunicación y sin antes haber tenido ningún tipo de indagación y las metas de repente no están elaboradas de la misma manera. Eso es lo primero que debemos de prestar muchísima atención y evitar ambos errores. No vamos a iniciar de una vez por la etapa 3, pero también vamos a procurar y vamos a hacer el máximo esfuerzo para llegar y desarrollar la etapa 3. Y también lo que hemos hablado hasta este momento. El conocer de manera mecánica esto que nosotros acabamos de ver no es una camisa de fuerza. Debemos de comprender esto. No es una camisa de fuerza. Esta guía no es algo que ustedes deben de cumplir sí o sí o sí o sí. No. Por eso no depende de tiempo, no depende de usted como consejero. Depende de tantas variables, depende de usted como consejero, depende de su cliente, depende de la pericia que puede tener en el manejo de una corriente teórica, del problema, de la profundidad, de la severidad, de los objetivos. Por eso entonces, y con esa idea, dejo de compartir y empiezo y enciendo mi cámara para que ustedes también vayan encendiendo su cámara. Debemos de tener mucho cuidado en esta situación. Nuestra idea es alcanzar los objetivos de nuestro cliente, pero lo vamos a alcanzar no de una manera forzada. No es que usted va a decir, en la sesión tal y la sesión tal, voy a hacer esto, esto y esto, y no prepararse para este tipo de situación. Entonces, con esta idea quiero cerrar. El método que nosotros acabamos de ver es una guía. Es una guía, no es una camisa de fuerza. Es algo que me va a brindar la oportunidad de analizar dónde estamos y hacia dónde queremos ir en el proceso en general. ¿Se entiende? Para todos los demás vayan encendiendo cámaras. Solo hay como 2, 4, 6, 7 personas con cámara. Lick, yo no le puedo encender porque el celular lo tengo cargando. Ya me estaba por descargar, perdón. Ok. Los demás, bueno, hay un montón que no han encendido la cámara, pero por ahí solo Karina se ha excusado hasta esto. Ahí los demás, bueno, Wally, ahí está. Estoy intentando prenderlo, pero no sé qué pasaría día solo en negro. Se ve, creo. Ya le falleció también la computadora. Ver. Mira, Ana, Estrella, no, Estrella, Eduardo, Stephanie,
Sandra, Johanna. Yo aquí estoy, Lick, pero esta computadora es del trabajo y no tiene cámara. A veces pasa. Ok, estamos todos. Se comprendió todo el proceso. Pucha, qué envidia. Está Sí, almorzando. yo tengo una duda, Andrea. o no sé, como pregunta. Es que Ujú. fíjese que yo con mi cliente por el problema que ella tiene, ella no se puede conectar así los días de semana. Entonces ella, los días que ella se puede conectar son los sábados. Entonces la primera entrega de sesión es el otro viernes, pero yo no podría aplicar como que esa primera sesión la otra semana. Entonces no sé si habría como que un cambio o cómo haría en este caso. Mire, en el caso de... Porque más bien este sábado yo empiezo a aplicarle lo que es la entrevista. 6, Por eso mismo. pero es difícil darle una solución cuando ella de 7 días posibles solo le da uno. Por lo menos para la primera sesión, trate de hacerle a ella un poco comprender que es que usted no puede tratar de solventar todos los problemas porque va a tener problemas. Si ella solo se puede conectar los sábados, va a tener problemas porque yo no voy a enviar la retroalimentación. La entregan viernes. Yo no voy a entregar el mismo viernes retroalimentación. Va a haber retroalimentación lunes. Entonces, con ella tiene que negociar, que no es posible solo los sábados. Más, yo le diría que es mejor que usted haga la sesión el martes. Estamos. No puede ella también ser tan intransigente y usted tenía fechas y le dije, puedo mover un montón de fechas, pero las fechas que no se pueden mover son las sesiones. Para nada, porque es milimétrica esa planificación. Lee, y con la prueba que nos dijo de que teníamos que aplicarle la escala de ansiedad, creo que era, Esto, pero usted nos dijo de que dependiendo de cómo sale, pues nosotros vamos a seguir con... ese es el siguiente paso. Antes de abrir paso a esta situación y a esas dudas, Florencia tiene la mano levantada. Sí, le queda otra consulta. Fíjese que realmente con la mayoría de los compañeros queremos preguntar si nos podemos ver las fechas para entregar los ejercicios. Sí, que habíamos quedado para el lunes. Sí, mañana nos entrega. Lick, no podríamos el miércoles. Ay, disculpe el abuso. Ya ven. Disculpe el abuso, Lick, queríamos el miércoles. ¿Se acuerdan cuando les dije desde el inicio? Vayan trabajando. Miren, lo más que podría extenderle es un día más. Porque yo necesito asegurarme que usted ya terminó ese libro de entrenamiento antes de hacer la sesión. Yo creo que más o menos la mayoría van a estar haciendo las sesiones los martes. Porque martes la graban, todavía les queda miércoles y jueves para poder trabajar, por ahí de repente les queda un colchoncito para poder hacer. Bueno, dije, lo más que puedo hacer es aguantarlos hasta el martes para entregar. Que antes que pasemos a ese punto, que va a ser la entrega, que entonces si quedamos para el martes, el lunes me explico la entrega, es en la clínica donde yo atiendo, ahí ustedes lo van a llegar a entregar, que yo les voy a enviar la dirección, les voy a enviar los horarios, porque tampoco es todo el día, porque una persona me va a ayudar a recibirlo y no puedo estar ahí recibiéndolas todo el día. Entonces les voy a dar un horario en específico para ese día. Es más, ese día no tendríamos clases para que quede a ustedes ese fragmento de hora por ahí para... Entonces, ¿cuál es el siguiente punto de lo que nosotros necesitamos empezar a desarrollar? Punto 1 es, dentro de un segundo, como a las 7 de la noche hoy, voy a estar revisando las respuestas. Quiero comentarles que ahorita acabo de revisarlo y ya respondieron 28 personas. 28 personas. Yo creo que ya están todos. Creo, por ahí hay 30 en lista y creo que hay como 2 o 3 que ya no están en la clase. Entonces voy a revisarlos y les voy a enviar los resultados.
¿Ok? Entonces, ahí va con su nombre y ahí va a ir el resultado de la prueba. Adicionalmente, les voy a enviar un correo electrónico con todas las explicaciones de las sesiones. Las sesiones, ustedes ya saben, son por Zoom o cualquier plataforma que ustedes quieran, de cualquier índole. Se va a desarrollar un trabajo que es una planificación de cada sesión y esta planificación va a ir, por ejemplo, para la sesión 1, ustedes van a entregar una planificación previa para la sesión 1, que se entrega martes aproximadamente. Se entrega el día martes la planificación. La planificación es muy sencilla. Es una hojita que me va a decir cuál es el objetivo de la sesión y cuáles son las actividades que va a hacer. Link, ¿y de dónde sacamos eso? Todo lo que acabamos de ver. ¿Estamos? Todo. O sea, usted me va a decir, Link, sesión 1, objetivo 1 va a ser esclarecer la problemática del cliente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mire, vamos a empezar por por ejemplo, la profundización de la problemática X. Vamos a hacer preguntas de sondeo de este tipo. Vamos a generar el diálogo uso práctico. O sea, actividades puntuales. ¿Qué es lo que usted va a hacer en esa sesión? Y posteriormente, cuando ustedes empiecen a entregar el reporte de la sesión 1, ustedes entregan la planificación de la sesión 2. ¿Estamos? Por eso se da una semana entera entre planificación, entre reporte y reporte. Si ustedes ven de aquí en adelante, después para la siguiente semana se entregan todos los viernes. Entonces ustedes entregan viernes, yo reviso sábado, lunes recibimos retroalimentación, martes todavía si es necesario, implementamos y entregamos planificación. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Clarísimos como el agua. Ok. Entonces yo voy a estar enviando esa información el día de hoy en conjunto con el lugar para hacer la entrega. Recuerden que también tenemos mañana la entrega de la película. ¿Estamos? ¿Emi? Esa planificación previa de las sesiones se las mandamos a un espacio en el campus, que creo que en el campus solo está lo de ya cuando hicimos la sesión, no antes. Sí, ya le voy a decir, déjeme revisar. Yo ahorita, y si no está abierto, se los abro ahorita. No va a haber ningún problema. Por cierto, lo cual me lleva también a que no hemos planificado nuestro examen de la tercera unidad. ¿Cierto? No hagamos examen. En teoría lo teníamos para este sábado, ¿no? Pero según los oigo están medio atorados en el libro. No recuerdo si la película era para hoy o para mañana. Ya está habilitado el espacio en el campus. Y yo no me lo inventé. Déjenme confirmar ahorita en el campus. Análisis, caso, película, Good Will Hunting, hoy jueves 8 de julio a las 11:59. Ahora, bueno, yo sé que ya son las 2 de la tarde, pero creo que todos preferirían que nos extendamos un poquito más y terminar de cerrar esto y no vernos otro día, ¿no? Para el examen, ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo tengo para el sábado, no tengo ninguna prisa de hacerlo el sábado. Incluso podríamos hacerlo por allá el siguiente jueves. Todavía, sin ningún problema. Hagamos algo, entreguen la tarea el martes, que les quede un día el miércoles para estudiar y el jueves lo hacemos. Ahí nos ponemos todos de acuerdo. El lunes nos vemos igual, normal. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Liz, Bueno. ¿qué tarea vamos a entregar el martes? El libro. Por cierto,
Bueno, solo los que no me van a entregar la tarea de manera presencial, quédense al final, porfa. Que creo que Claudia, que no está aquí, Dana, que creo que está en Olancho, creo que Alba, que está en Lloro, creo, ¿no? Creo que son las personas que creo que he identificado que son las que no están aquí en Tegucigalpa. Para los demás, se entrega también de manera física. Si alguien más que yo no identifique no está fuera de Tegucigalpa y no tiene la posibilidad de entregarlo, también se queda. Y para los demás, esperen el correo electrónico y nos vemos el día lunes, sesión sincrónica. ¿Y la entrevista? También se lo voy a enviar hoy en el correo electrónico. Ok, gracias. Listo, gracias. Por ahí Sandra dijo que también se va a quedar. Bueno, quédese, no hay ningún problema. Hasta el lunes, descansen. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Bye. Ok, a ver. Dana, Alba, Claudia, Sandra, Eduardo. No, Eduardo está aquí. Sí, también, Lick. ¿O tiene problemas? Sí, es que yo estoy en Olancho por trabajo, Lick. Yo soy de Ok. Tegucigalpa, pero estoy en Olancho. Ok, Yareli igual. Yo soy del Zamorano y todo dependerá de la hora que usted... No, es que no, o sea, si usted tiene la facilidad de poder venir, o sea, a mí me da igual realmente que me lo entregue de manera digital que de manera física. Solo que para ustedes es más fácil entregarlo en físico porque literalmente solo lo entregan. Sí. Pero para ustedes que no están acá, que va a representar un costo venir hasta acá, solo por eso no se lo voy a pedir. Entonces, van a tomar fotografías, pero fotografías legibles. Cuando no es lo mismo tomar una fotografía de un bebé que medio mueve y sabe que es un bebé, aunque no lo ve muy bien, a una escritura. Entonces, asegúrense que la fotografía que ustedes tomen sea una buena fotografía y sobre todo que venga bien organizado también. Lo que yo más les podría decir, si ustedes tienen escáner, mucho mejor con un escáner, o si tienen acceso a un escáner. Y cuando ustedes adjunten todo esto en una versión PDF, es un solo documento en PDF. No me van a enviar 300 fotografías. Van a, ya sea un escáner, que el escáner automáticamente convierte la información en PDF. Y si no es con escáner, hay aplicaciones de escáner en el teléfono que usted puede tomar fotografía tras fotografía tras fotografía y al final hace un PDF. Pero no me vayan a entrar fotografías. Y lo peor de todo que dice IMG 00007745667889. Imagínense revisar así un libro. Entonces, deben tener mucho cuidado al entregar esta información. ¿Estamos? Clarísimo. Sí, Lick. Listo. Sí, Florencia, si usted no tiene nada del tema de entrega, no hay ningún problema. Sí, Lick, yo en todo caso, depende de a qué hora y dónde sería la entrega. Me gustaría Lo más más- moverme, la verdad, lo- porque es que es un montón para... Para escanear. Sí, es un montón, Lick. O sea, yo sé que es difícil esa parte, pero como les digo, o sea, no la tienen que entregar ustedes tampoco. Esa es otra cosa. O sea, si ustedes tienen un amigo que viene para acá y lo pueden mandar con su amigo, perfecto. Un familiar, no sé. O sea, Sí, sí, si comprendo. ustedes, por eso les dije de que no es tan fácil la tarea, pero por lo menos, o sea, es trabajo, pero no representa un gasto para ustedes, un gasto fuerte. Porque movilizarse de donde están viviendo, creo que no es tan sencillo para acá, aparte de la exposición, a pesar de que la gente crea que la pandemia acabó, no ha acabado, así que es exponerse, entonces, por eso les digo, si ustedes pueden encontrar la forma de hacerme llegar ese libro, que es más fácil hacerlo de esta manera, háganlo. ¿Estamos? Pero comuníquenme. Por ahí sondeen con las personas, sondeen con los individuos que están por ahí, que tienen
amigos por ahí cerca que pueden venir. Sí, Lick, Para- porque sale más factible a veces, la verdad es que es un montón. Por eso les digo. Vamos. Sí, Lick, gracias. Listo. Sí, Lick. Estamos en frecuencia entonces. Cualquier cosa me escriben. Gracias. 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 Bye.